Buen día, Nación Niña, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo andan? Muy bien, gracias por estar con nosotros. Panorama internacional que empieza con un título. ¿Está el mundo preparado para la locura en la Argentina? ¿De qué se trata? Exactamente, ¿a vos no te dejan sorprenderte con el resultado electoral del domingo en la Argentina? Pues bien, eso fue un poco lo que sucedió en el resto del mundo con la cobertura de los grandes medios y sobre todo con la reacción en las redes sociales. Eso que vos acabas de leer, ¿está el mundo preparado para la locura argentina? Fue un tuit de Ian Bremmer. Ian Bremmer es probablemente el especialista en riesgo global más famoso del mundo. Un académico que ahora es un hombre de negocios políticos de mucha fama. El tono general, el tono predominante en la cobertura de los medios, sobre todo el domingo a la tarde, noche y el lunes a la mañana, en todos los medios, fundamentalmente los de América Latina y España, fue el de sorpresa. Si hasta el domingo pasado la sorpresa había estado localizada, ubicada sobre Javier Milei, ahora la sorpresa fue el triunfo de Sergio Massa, en este contexto que ningún medio global se cansó de describir, en este contexto que ustedes un poco también radiografiaban. Pobreza, inflación y una caída generalizada del valor del salario. Entonces es un poco eso. Un dato llamativo, Luis, es que la cobertura no fue, digamos, la cobertura que se le suele dar a las elecciones generales en países bastante importantes. La Argentina no deja de ser el país más importante, el segundo país más importante de América del Sur. Fue bastante restringida y estuvo compitiendo en espacio e importancia con otras elecciones mucho más pequeñas, pero tal vez mucho más trascendentales, que son las elecciones primarias en Venezuela, donde triunfó María Corina Machado. Claro. Bueno, y en el marco de esto, Brasilia, hoy comandada por Lula, ve como un cierto alivio lo que pasó, ¿no? Te diría que es un alivio palpable y que del cual no se avergonzaron en mostrarlo. Prácticamente y al unísono todos los funcionarios de alto rango del gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva salieron a aplaudir el resultado, el triunfo del ministro de Economía Sergio Massa. Básicamente es el alineamiento político y también, ojo, y esto es muy importante, toda la influencia que tuvo en esta última tramo de campaña o la campaña de la PASO a la primera vuelta, el propio Lula da Silva. ¿Por qué? Porque él envió dos de sus asesores de campaña más estrechos, más cercanos a que asesoraran a Sergio Massa. Y ellos dos hicieron énfasis en dos puntos en los cuales Massa sacó cierta ventaja a partir sobre todo del segundo debate. Esta muestra de un Massa más cercano a la gente, más emocional, y por el otro lado, cómo contrarrestar el impacto en las redes sociales del mensaje de Milei, que también había aprendido mucho Bolsonaro. Hay también un asterisco, hago acá, entre las reacciones del gobierno de Lula. Hubo una que fue inusualmente austera la reacción, casi te diría sospechosamente austera, y fue la del ministro de Economía, Fernando Haddad, la persona esencial del gobierno de Lula, llamado muy probablemente a ser el candidato a sucederlo en la presidencia. Haddad dijo: yo no voy a opinar sobre las elecciones en otro país, es impropio de mi puesto, sí creo que el Mercosur depende mucho de lo que sucede en este día. Pero, ¿por qué es llamativo? Porque Fernando Haddad es obviamente la persona a la cual refiere todo el tiempo, con la cual dialoga todo el tiempo Sergio Massa en este pedido de ayuda económica a Brasil que empezó a cristalizarse en los primeros meses de este año. Salimos de allí y nos quedamos en el Brasil, sin embargo, porque en San Pablo otra tragedia, Inés. Exactamente, una tragedia que se repite, no con las dimensiones sangrientas de Estados Unidos, pero con muchísimo drama. Lo vemos ahí, un alumno que supuestamente había sido blanco del bullying en una escuela pública del oeste de la ciudad de San Pablo, llegó con un arma al colegio muy temprano, ayer a la mañana, 7:30 de la mañana, y empezó a disparar. La primera víctima fue una chica a la cual le disparó desde atrás, Luis. Completamente estremecedor lo sucedido. Ella murió. Hubo otros dos chicos que fueron heridos por las balas de este alumno, que inmediatamente fue arrestado. Hubo muy pocas víctimas, solo letales, la chica,
Pero ¿qué sucede? Se empiezan a repetir estos incidentes, este tipo de incidentes. Ya la semana pasada había habido uno similar y otro más a principios de octubre. Es decir, que es un fenómeno que muy gradualmente empieza también a manifestarse en otros países como en Estados Unidos. Nunca con las dimensiones porque, claro, las restricciones para acceder a armas son completamente diferentes en el resto de los países. Bueno, vayamos a Israel porque allí hay una enorme tensión, la expectativa por si hay o no invasión terrestre a Gaza, pero también en Cisjordania la situación se tensa. Completamente tensa, sobre todo en el norte, Luis, en Cisjordania, recordemos que es el área donde de mayor población palestina, un poco de administración compartida con Israel. En el norte hay dos ciudades, Nablus y Jenin, que tienen dos particularidades. Hay dos campos de refugiados muy grandes y hay una enorme población juvenil. Esa enorme población juvenil básicamente está expuesta a la influencia extremista porque no tienen trabajo y porque siente que la opresión, la asfixia de Israel les quita la posibilidad de un futuro. Hay una enorme tendencia al extremismo y allí es donde cada vez se dan más incidentes. Hubo una incursión a mitad de año, una incursión de las Fuerzas Armadas israelíes, pero fue ida y vuelta, ida y salida básicamente. Lo que sucede ahora es que se está notando muchísima más efervescencia, crece la amenaza. ¿Y cuál es la amenaza? La amenaza terrorista sobre los territorios, porque es más fácil ir a Israel desde Cisjordania de lo que era ir a Israel desde Gaza. Ese es un poco el temor israelí. El temor palestino es que esta asfixia se agudice y esta enorme inclinación al extremismo se magnifique con la ausencia completa de proyección hacia el futuro. Bueno, en el tema de Israel también hay una guerra de información y guerra de ostentación de poderíos. Ahora vamos a hablar, Inés, de un arma que podría ser una ventaja para Israel. Exactamente, se llama es algo así como Iron Beam, la traducción sería un rayo de hierro. ¿Qué es? Es básicamente un arma de rayo láser. Nunca hasta ahora se había usado para neutralizar otras armas, para destruir otras armas, sí para marcar. En el escenario de la guerra global todavía no había sido usado como arma. Supuestamente la semana pasada, como parte de su ofensiva sobre Gaza, para contrarrestar también los ataques aéreos de Hamas sobre territorio israelí, las fuerzas de defensa israelíes lo habían empezado a usar. No hay constatación todavía. Pero ¿cuáles son las particularidades de esta arma, Luis? Por un lado, es muy barata. Y eso en los presupuestos de guerra es muy importante. ¿Por qué? Todo lo que nosotros vemos del enorme desarrollo y la sofisticación de los armamentos israelíes es cierto, pero también es incierto el altísimo costo. Por ejemplo, un proyectil del Iron Dome, la cúpula de hielo tan famosa con la cual protege a Israel de los ataques aéreos fundamentalmente de Hamas, un proyectil de esos sale $70.000. Con cada uno de esos neutralizas un proyectil. Se cree que en lo que va de su ofensiva Hamas lanzó por lo menos 5.000. Imagínate, multiplica el costo. Por ejemplo, un misil Patriot sale por lo menos $3 millones. Los Patriots son, digamos, el arma de defensa antiaérea más sofisticada y avanzada que hay. Este rayo láser que solo consume energía, porque es una altísima concentración de energía en ese pequeño rayo, sale, según un Naftali Bennett, ex primer ministro de Israel, $2, $3, lo que sale la energía básicamente. Entonces, para Israel eso es de una altísima eficiencia. Lo que sucede es que todavía no ha sido usado masivamente y ese es el riesgo que ve por ahora. De a poco lo va usando y seguramente, como ha sucedido con otros sistemas de defensa antiaérea israelíes, van a ser inmediatamente vendidos a otros países. Bueno, nos vamos a despedir con una noticia que me gusta mucho que traigas al sumario, Inés, porque en el medio de tanta violencia internacional y de tanta información política, medio que pasó desapercibido y a mí me impactó, pero un corazón porcino late y hasta ahora muy bien en un ser humano. Exactamente, el señor que vimos allí se llama Lawrence Fawcett y tenía una patología cardíaca que había debilitado al máximo su corazón. Es la segunda persona en el mundo que recibió un corazón porcino, así como lo escuchas. Obviamente que es un corazón modificado. Los órganos de cerdos, que son los más parecidos a los de los seres humanos, pueden ser modificados genéticamente. ¿Para qué? Para que no los rechace el cuerpo humano al detectar un tejido extraño.
Eso sucedió, fue operado en septiembre, hasta ahora no ha sido rechazado el corazón. Solo en otra ocasión hubo un trasplante similar, un hombre que, también norteamericano, que recibió un corazón porcino, no resistió 2 meses y ese corazón dejó de funcionar. Hasta ahora viene bien, la ciencia siempre, prueba y error constante, siempre nos da buenas noticias que la geopolítica o la defensa internacional no las da. Por ahora sigue en pie Lawrence Fawcett e incluso su recuperación es incluso más rápida de lo que esperaban quienes lo operaron. Bueno, impactante. A mí me sigue pareciendo una genialidad esto y sigo creyendo que son los Miguel Ángel de esta época. Claro. Los cirujanos que hacen este tipo de cuestiones son como maravillosos. Bueno, muchas gracias. Se lo voy a tener que decir, Cecilia. ¿Vos me autorizás? Yo te autorizo. Qué guapa que está. Yo no te autorizo, ¿eh? Pero acá no hay democracia. ¿Se terminó? ¿Qué es esto? ¿Desde cuándo hay? ¡Qué guapa que está! Guapísima. ¿No? Gracias. Realmente. Ahí está. Y aparte sabemos que se pone colorada. Nos está odiando en este momento. Propia irme. Propia elección la del outfit. Así que muy buen gusto. Sí. Bueno, un beso. Gracias, chicos, que tengan un buen día. Hasta luego. Hasta Hablemos luego. un poco. ¿Cómo estamos con el dólar, che?